Entonces, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Abraham Serna, soy estudiante de noveno semestre. Hoy junto con el doctor César Bocanegra, pues vamos a estar hablando un poco con respecto a la regulación y alteraciones del potasio. Me disculpan el ruido de fondo, solamente que hay un trancón severo por acá y pues están los autos sonando. Entonces, pues empecemos con respecto a esto. Listo, esta es la bibliografía. Listo, ahora sí, esta es la bibliografía. Estos son los artículos que utilicé. Algunos artículos en inglés y otros en español, en donde hablan de la homeostasis del potasio, bueno, cómo se regula el potasio y los trastornos del potasio. ¿Listo? Esta es la tabla de contenido. Vamos a hablar de las generalidades del potasio, cómo se regula, los determinantes, la importancia clínica del potasio, las alteraciones, dos alteraciones específicas del potasio y pues las investigaciones que hay actualmente sobre el potasio. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, a mí me gusta dar primero un pequeño dato curioso. Y mientras estaba leyendo con respecto al potasio, encontré una noticia en donde hablaba de cómo las bananas, pues como sabemos, tienen potasio y una ínfima parte de estas bananas tienen un cierto isótopo del potasio que es radioactivo, que es como el K40, que lo gracioso es que cuando se exportan toneladas y toneladas de plátanos y bananas, estos encienden las alarmas de la radiación es lo suficientemente fuerte como para encender las alarmas de radiación de los aeropuertos y las aduanas. Entonces, ya dicho esto, vamos a empezar con las generalidades del potasio. El potasio es el elemento 19, se simboliza con la K. En nuestro cuerpo encontramos al potasio de una manera oxidada, por eso es K+, ¿listo? Perdió un electrón. El potasio se va a distribuir de una forma curiosa en nosotros. Principalmente va a estar concentrado de manera intracelular y una pequeña parte extracelular. 98% intracelular, la cual se va a dividir mayoritariamente en aquellos tejidos excitables como lo son los músculos y el tejido nervioso, principalmente los músculos. Los miocitos van a ser el gran reservorio del potasio, y un 2% a nivel plasmático. Podemos encontrar el potasio, ¿listo? La cantidad de potasio que tenga una persona va a depender de la masa muscular principalmente, de su sexo y de su edad, ¿listo? Y la concentración normal, pues depende, si es intra o extracelular, ¿listo? Si es intracelular, la literatura varía, hablan desde 140 hasta 150 mil equivalentes litro, y la extracelular, que es la que nosotros vamos a cuantificar, usualmente va a estar entre 3.5 a 5 mil equivalentes litro. Otra literatura dice que puede llegar hasta 5.5 mil equivalentes litro, ¿sí? Lo fisiológico. Y en general se dice que una persona tiene de 50 a 70 mil equivalentes por kilogramo de peso, ¿listo? El consumo de potasio se dice que debe ser más o menos de 1.600 a 2.000 miligramos día. Son, aquí como lo pueden leer perfectamente, 40 a 50 mil equivalentes. Y la OMS dice que pues, se recomienda una ingesta diaria de esta cantidad, de 3.500 miligramos. ¿Listo? Entre otras generalidades, todos estos alimentos podemos encontrar potasio, ¿listo? Fuentes de potasio. ¿Listo? Una muy popular últimamente, y de verdad, o sea, cada vez que hablaba con alguien con respecto a esta exposición me hacía el chiste, era del potasio y del aguacate y de por qué es rico comerlo con arroz blanco, Dios mío. Pero me puse a investigar y sí, precisamente el aguacate tiene bastante potasio, inclusive tiene más potasio que el plátano. Cada 100 miligramos de aguacate tienen unos 450 miligramos de potasio, mientras que el plátano tiene unos 358, si no estoy mal. Pero bueno, cosas que se aprenden. Entre otras generalidades importantes del potasio es que el potasio regula diversas funciones celulares, entre esas síntesis y actividad de ciertas proteínas. Más adelante vamos a ver por qué. La síntesis del glucógeno, regulación del volumen celular, del pH, también vamos a hablar más adelante de eso, y muy importante la determinación de los potenciales de membrana, tanto en reposo como el potencial de acción, siendo muy importante esto para aquellos tejidos excitables, como habíamos dicho, músculos y tejido nervioso. ¿Listo? Entre los determinantes del potasio, bueno, ¿cómo se va a determinar el potasio? Como todo en esta vida, se determina dependiendo de cuánto se come, cuánto se elimina y cómo se distribuye. ¿Listo?
Entonces, en la ingesta, se dice que en nuestra dieta absorbemos el 90% del potasio de nuestra dieta en el colon. ¿Listo? En la eliminación vamos a hablar de, principalmente va a eliminarse a nivel renal el 80%, un 15% en las heces y un 5% en el sudor. ¿Listo? Pero principalmente nos vamos a basar en el renal. Pero más adelante les voy a nombrar algo puntual con respecto a las heces y esas investigaciones que se están haciendo ahora con respecto al potasio. Y respecto a la distribución transcelular, vamos a ver que el principal determinante para esta distribución va a ser la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Listo? Y ahora me gustaría hablar un poco más con respecto a esta bomba sodio-potasio. ¿Listo? Como ya les dije, esta va a ser el principal determinante para la distribución transcelular, el cual es un mecanismo importante en nuestro cuerpo para poder regular al potasio de manera aguda, ¿sí? Apenas comemos, ingerimos potasio, lo absorbemos, nuestro riñón no lo va a excretar directamente, se demora de 6 a 8 horas en excretar ese potasio en exceso que tenemos. Entonces, el que va a regular y el que nos va a permitir mantener concentraciones fisiológicas va a ser esta bomba sodio-potasio. Listo, pero entonces, ¿esto cómo lo va a hacer? En condiciones normales, esta bomba va a depender de tres determinantes, ¿sí? La insulina, los beta-agonistas y catecolaminas y la aldosterona. En el caso de la insulina y los beta-2 están muy bonitos, muy ilustrados aquí en esta imagen. Tenemos entonces a la insulina que se nos une a nuestro receptor sensible de insulina, el cual nos va a generar una cascada de señalización entre esas, activación de la fosfoquinasa 3, activación de otras fosfoquinasas que por un lado nos van a aumentar la expresión del GLUT4 y por otro lado nos van a aumentar la expresión de estas proteinquinasas C atípicas que nos van a aumentar también la actividad de la expresión de estas bombas sodio-potasio ATPasas. ¿Listo? En resumen, la insulina nos ayuda a meter más potasio dentro de la célula. Y los beta-2 agonistas van a aumentar el AMP cíclico, van a aumentar, y por otra cascada de señalización, van a aumentar entonces proteinquinasas, que después van a aumentar el ATP para aumentar la actividad de nuevamente de esa bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Listo? Todos los caminos llevan a Roma. Al final lo importante es esta bomba sodio-potasio ATPasa. Y la aldosterona la conocemos perfectamente y su función en la excreción, su papel en la excreción del potasio, pero esta aldosterona también nos va a ayudar a la activación de la ATPasa. Más adelante lo vamos a ver, a la regulación de esta ATPasa. Eso es en lo fisiológico. En lo fisiopatológico vamos a tener distintos determinantes, como lo son los trastornos ácido-básicos. En el caso de los trastornos ácido-básicos, la acidosis, de la cual quiero hablar a mayor profundidad, la acidosis metabólica. ¿Listo? La acidosis metabólica, a grandes rasgos, podremos decir que hay inorgánicas y orgánicas, acidosis inorgánicas y orgánicas, ¿listo? Dentro de las inorgánicas podemos encontrar esas hiperclorémicas o esas con anión GAP normal, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que entonces, vamos a tener una acidosis, en este caso inorgánica, va a haber un aumento del hidrogenión. Ese hidrogenión, ¿qué es lo que me va a generar? Una afección en estos intercambiadores, ¿listo? En estos canales que intercambian sodio con hidrogenión. Meten sodio, sacan hidrogenión cuando en un día a día, pero cuando hay una acidosis, esto se ve afectado y no van a ser capaces de interiorizar sodio, lo cual va a disminuir los niveles de sodio a nivel intracelular. Aparte de esto, los niveles de sodio se van a disminuir aún más gracias a la afección de este otro cotransporte. Como estamos en una acidemia, entonces vamos a tener poquito bicarbonato, tan poquito bicarbonato no vamos a tener suficientes sustratos para poder activar este cotransportador, por ende no vamos a poder entrar ni bicarbonato ni sodio, disminuyendo aún más, como había dicho, los niveles de sodio intracelulares. ¿Listo? ¿Y qué pasa si disminuyo los niveles de sodio intracelulares? ¿Eso qué tiene que ver con el potasio? Pues que va a verse afectada directamente la bomba sodio-potasio ATPasa. No va a haber suficientes sustratos para intercambiar sodio por potasio y que el potasio entre a la célula. Y no solamente eso, como estamos en una acidemia, la célula va a tender a sacar o a exteriorizar el bicarbonato y esto lo va a hacer a través de este antiporte en donde va a meter cloro y el cloro va a aumentar aquí a nivel intracelular y al mismo tiempo va a estar saliendo
por este otro cotransporte que saca, aparte de cloro, potasio. Entonces, en resumen, esta imagen, aparte de no poder meter potasio, tampoco podemos, aparte de no poder meter potasio dentro de la célula, estamos sacando el poco potasio que tenemos dentro de esta. ¿Listo? Esto en las acidosis metabólicas inorgánicas. En las orgánicas, cuando tenemos, por ejemplo, la acumulación de ácido láctico, de alfa hidroxibutirato, entre otros, vamos a ver entonces que, pese a que vamos a estar en una acidemia nuevamente como la anterior, con un aumento de los hidrogeniones, como lo vemos acá, también vamos a tener unos aniones orgánicos. ¿Listo? Esos aniones orgánicos van a entrar junto al hidrogenión dentro de la célula por medio de este cotransportador y al introducirse dentro de la célula, pues van a disminuir, sí, el pH intracelular, pero no van a causar afecciones en la electroneutralidad de la célula, ¿sí? Ya que está entrando un catión, pero al mismo tiempo está entrando un anión, ¿sí? Las cargas se regulan. Bueno, pero aquí vamos a tener mucho hidrogenión. Adentro vamos a tener bastante hidrogenión. Esto va a hacer que aumente la actividad de este canal del antiporte, el que habíamos hablado anteriormente, donde saco hidrogenión, meto sodio y voy a aumentar los niveles de sodio dentro de la célula. Aparte de esto, como aquí está ácido, vamos a querer meter bicarbonato. El bicarbonato va a entrar junto al sodio y vamos a aumentar aún más la concentración de sodio dentro de las células. Entonces, ¿esto qué me va a generar? Que esta bomba sodio-potasio pueda continuar funcionando, haya suficiente sustrato para poder interiorizar potasio y mantener las cargas de potasio normales, a diferencia de las inorgánicas en donde usualmente pueden también desarrollarse una hiperpotasemia. ¿Listo? Aquí la regulación va a ser normal, el potasio puede estar en niveles normales o un poco elevado, levemente elevado. ¿Listo? Eso con respecto a los trastornos ácido-básicos. ¿Listo? En los casos de las acidosis respiratorias, también el cambio en el potasio es muy mínimo. Y en las alcalosis ocurre lo contrario. En lugar de exteriorizar potasio, lo que va a generar es entrada mayor de potasio a la célula y va a generar una hipopotasemia. En el caso de la osmolalidad plasmática, ¿cómo nos va a determinar esto? La osmolalidad plasmática, entonces, cuando tengo un medio hiperosmolar, por ejemplo, en el caso de una hiperglicemia grave, voy a tener mucha glucosa aquí afuera, muchos carbohidratos. Esos carbohidratos van a ser osmóticamente activos, van a sacar agua dentro de la célula y esa agua va a arrastrar consigo potasio. ¿Listo? Y no solamente eso, también como hay salida de agua, aquí el solvente se está disminuyendo, la concentración del potasio dentro de la célula va a aumentar. Eso va a generar un gradiente de concentración que favorezca la salida del potasio hacia el medio externo. ¿Listo? Hacia el espacio extracelular. El ejercicio vigoroso es otro factor que nos va a alterar también la regulación normal del potasio, ya que pues en una sudoración profusa, como sabemos, no solamente eliminamos agua, sino también electrolitos. Eso nos va a afectar la homeostasis de este electrolito y en las lisis masivas de células. En los casos, por ejemplo, de la rhabdomiólisis, de las quemaduras, del síndrome de lisis tumoral. Como sabemos, dentro de la célula hay muchísimo potasio. Si se mueren muchas células al mismo tiempo, todo ese potasio va a liberarse al espacio extracelular y pues me van a aumentar los niveles de potasio extracelular. ¿Listo? Bueno, entonces esta es una forma más esquemática de representar todo lo que habíamos hablado aquí, de la entrada de células, de potasio a la célula, de la salida de potasio de la célula y de otros determinantes que importantes para la eliminación del potasio, que más adelante vamos a estar hablando. Y aquí lo mismo, aquí se los dejo para que puedan ver la tablita después, un poco más resumidito y organizado. ¿Listo? Quiero que recuerden un poco esta parte más adelante, igualmente está la tabla, pero esto es importante ya que lo vamos a volver a mencionar. La regulación del potasio. Ya sabemos qué determina el potasio dentro de nosotros, pero ¿cómo se regula? ¿Cómo son todos esos mecanismos complejos? Entonces, específicamente en la regulación renal del potasio, en la reabsorción,
vamos a ver que la reabsorción se va a dar en el 90% en el túbulo proximal y en la porción ascendente del asa de Henle. El 70% en el túbulo proximal y el 20% en el asa. ¿Listo? Y los mecanismos son diferentes. ¿Listo? En el caso del túbulo proximal, esta es una célula del túbulo proximal. ¿Qué vamos a encontrar? Aquí recientemente está, está el glomérulo filtrando, está pasando todo su ultrafiltrado. Y lo primero que quiere hacer nuestro túbulo proximal es reabsorber todas esas cosas que necesitamos y devolverlo al torrente sanguíneo. ¿Listo? Entre todos esos componentes que queremos devolver está el sodio. ¿Listo? Y nuevamente aquí nuestra estrella es la ATPasa. El sodio va a entrar al torrente sanguíneo. Va a aumentar aquí la concentración de sodio y pues el sodio es osmóticamente activo, lo cual va a generar un arrastre, lo cual va a generar una difusión del agua hacia el torrente. Y esa difusión del agua va a arrastrarme al potasio. ¿Listo? Mientras vamos avanzando aún más por la nefrona, vamos a ver que hay ciertos cambios en la electronegatividad, en la carga eléctrica de nuestro lumen. Va a pasar de ser ligeramente negativo a ser ligeramente positivo, lo cual va a favorecer nuevamente a nuestro querido potasio de pasar hacia el torrente sanguíneo. ¿Listo? Por difusión paracelular. Esto en el caso del túbulo proximal. En el caso del asa de Henle, ¿sí? En su porción ascendente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar entonces nuevamente nuestra ATPasa sacando sodio, disminuyendo aquí la concentración de sodio, y esta disminución de concentración de sodio dentro de la célula va a generar un gradiente de concentración que favorezca la entrada de sodio del lumen a la célula. ¿Y cómo va a entrar el sodio? Va a hacerlo a través de este gran cotransportador de sodio, potasio, 2-cloro. ¿Listo? Como aquí hay poquito sodio, yo quiero meter el sodio y lo voy a meter al mismo tiempo que entro con potasio y con los 2-cloro. ¿Y qué va a pasar? Pueden ocurrir dos cosas. El potasio se interioriza y vuelve al torrente sanguíneo, como lo vemos aquí por medio de estos dos canales, uno que es un canal especial para el potasio y el otro que es un cotransporte, o puede ser reciclado nuevamente, sale al lumen y esta función, este ROM, está aquí específicamente para asegurar que haya concentraciones de potasio por fuera que permitan nuevamente interiorizar nuevo sodio, ¿listo? Reciclan el potasio para poder entrar nuevo sodio. Listo. También cierta parte del lumen llega a estar nuevamente cargada positivamente y eso facilita la difusión paracelular del potasio. Eso en el caso de la reabsorción. En el caso de la secreción va a darse principalmente en el túbulo distal, ¿sí? La secreción y eliminación. Y nuestras estrellas en este caso va a ser otra vez la ATPasa, la ENaC y los canales específicos para potasio, ¿sí? El ROM y el PK. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esto? Aquí vamos a tener nuestro túbulo contorneado distal. ¿Listo? Tanto su parte temprana como su parte tardía, por decirlo de una forma. Nuevamente, nuestra bomba sodio-potasio, que es lo que nos va a generar un gradiente de concentración, disminuyendo el sodio aquí adentro. En este caso va a entrar junto al cloro en estos canales que son sensibles a las tiacidas. Esto ya lo hablaron en la charla de regulación del sodio. Entonces lo omito, entra el sodio y el sodio al mismo tiempo, como entra con el cloro, va a permitir mayores concentraciones de cloro y va a permitir mayor salida de cloro y potasio al lumen nuevamente. ¿Listo? Y también durante todas estas células nuevamente van a expresar esta ROMK que va a estar permitiendo la salida constante de potasio. ¿Listo? Estas siempre se van a expresar fisiológicamente, siempre van a estar expresadas. Estas son las dos formas en que se pueden secretar potasio en este caso. Y aquí abajo, en la parte tardía de este túbulo contorneado, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Nuevamente, nuestro gradiente de concentración, entra el sodio por medio del ENaC y sale el potasio por medio de estas dos mismas moléculas. Y ustedes dirán, ¿pero qué diferencia hay entre aquí y aquí? La diferencia es que en esta parte, ya estamos hablando, por ejemplo, de túbulos conectores y túbulos colectores corticales. En esta sección en este segmento de la nefrona ocurre algo importante, o tenemos presencia de un receptor importante, que es el receptor de la aldosterona. ¿Listo? Aquí la aldosterona
puede actuar y puede modificarme la permeabilidad de estos canales. Y más adelante vamos a explicar un poquito más. ¿Listo? Aquí, perfecta, precisamente. Primero voy a explicar estos para dejar toda nuestra concentración a la aldosterona. Entonces, como vimos aquí, una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que el sodio y el potasio se necesitan mutuamente, ¿listo? Y el sodio es muy importante para determinar la excreción del potasio, por ejemplo, en este segmento de la nefrona. Entonces, el flujo tubular distal y el aporte distal de sodio son determinantes para la excreción de potasio. Si me llega mucho sodio a mi parte distal de la nefrona, eso va a traducirse en mayor reabsorción de sodio y mayor excreción de potasio. Eso por un lado. Y si me llega muchísima agua aquí, a este medio, va a haber una mayor dilución de todos estos electrolitos y eso va a generar un gradiente de concentración que favorezca la salida del potasio. ¿Listo? El otro, la concentración plasmática de potasio. El potasio, si está elevado o disminuido en sangre, también me va a afectar, entre otras cosas, por ejemplo, a la síntesis de la aldosterona. En el caso de una hiperpotasemia, va a haber aumento de la síntesis de esta hormona y si hay hipopotasemia, entonces va a haber disminución o inactividad de esta hormona. También el pH sistémico es muy importante, como lo veíamos anteriormente con los trastornos ácido-básicos. En el caso de la acidosis, entonces me va a favorecer la retención del potasio y en el caso de una alcalosis, la excreción de este potasio. Pero cabe recalcar que esto es tiempo dependiente, ya que la acidosis, pese a que, por ejemplo, en un momento agudo, permita mayor retención del potasio, como dije anteriormente, también con el largo del tiempo, de manera crónica, va a aumentar los niveles de sodio que llegan a la parte distal del túbulo. ¿Y eso en qué se va a traducir? Pues lo que habíamos dicho aquí. Entre más sodio haya en la parte distal, más potasio va a salir, ¿listo? Al lumen. Y las cargas distales de aniones no reabsorbibles. Esto es otra cosa muy importante. El fosfato, el bicarbonato, el sulfato, todo eso que se pueda filtrar aquí en el lumen no va a ser capaz de ser reabsorbido. Eso, ¿qué va a permitir? Va a permitir que el cloro se desplace hacia el torrente sanguíneo, se desplace, y va a permitir también una carga negativa dentro del lumen que favorece la salida del potasio. Y ahora la paradoja, sí, de la aldosterona, lo que quiero que se concentren bastante. Entonces tenemos esta imagen bastante simple. Tenemos la paradoja de la aldosterona, habla de cómo la aldosterona, y pues todo su sistema renina-angiotensina-aldosterona es capaz de, en ciertos momentos, retener sal sin incrementar la excreción de potasio y excretar potasio sin tener que aumentar la retención de sal. ¿Listo? ¿Y eso cómo lo vamos a explicar? Eso se debe al desencadenante de el aumento o de la producción de la aldosterona. En el primer caso, en donde hay retención de sal sin aumentar la excreción de potasio, vemos que el desencadenante principal es la hipovolemia que nos va a activar el eje renina-angiotensina, va a activar la renina, después al final va a generarse la angiotensina 2 por todos los componentes que ya conocemos y esa angiotensina 2, entre otras cosas, va a aumentar la síntesis de aldosterona. Esta aldosterona va a ir a nuestras células y va a aumentar la permeabilidad del ENaC, la entrada del sodio. Pero la angiotensina al mismo tiempo va a permitir, pues, aumentar la actividad de este e inhibir la actividad del ROMK, traduciéndose en menor excreción del potasio. ¿Listo? Esto por un lado. Por el otro lado, donde secretamos potasio sin retener sal, vemos que el desencadenante es la hipercalemia, lo que habíamos hablado anteriormente de los determinantes de la secreción del potasio. La hipercalemia va a permitir mayor aldosterona y la aldosterona por sí sola, como no hay actividad o como no hay casi producción de angiotensina 2, ¿qué es lo que va a producir? Pues que la aldosterona aumente la permeabilidad del ENaC y también aumente la permeabilidad de este canal de potasio. ¿Listo? Aparte de eso, como hay bajos niveles de angiotensina 2 y también hay altos niveles de potasio, estos van a generar la inhibición de este canal. ¿Y qué es lo que me va a generar? Que pues casi no se absorba sodio en este punto y llegue mayor sodio, mayor concentración de sodio aún más distal en la nefrona.
permitiendo entonces mayor entrada de sodio, por ende, mayor salida de potasio. Perdón. La importancia clínica de todo esto, toda esta carreta, ¿para qué es? Primero, para entender la fisiología. ¿Listo? El potencial de membrana y las regulaciones de las funciones celulares, cosas muy importantes. Potencial de membrana porque de por sí es lo que nos permite movernos, nos permite, entre otras cosas, la contracción muscular, por ejemplo. Y las regulaciones de las funciones celulares. El potasio, como vemos, actúa en muchísimas o interviene en distintas funciones celulares, por ejemplo en el pH, la regulación del pH. Y como sabemos, si tenemos una alteración del pH, por ejemplo, esas alteraciones pueden generarnos afección en la funcionalidad de ciertas proteínas, ¿sí? O también en la desnaturalización de ciertas otras. ¿Listo? Por ejemplo, en la farmacología, para entender precisamente cómo funcionan esos medicamentos que vamos a darle a nuestro paciente y cómo estos van a influir en la secreción del potasio. Y también para entender cómo vamos a tratar las alteraciones del potasio. ¿Listo? Entender toda esta fisiología para poder entender por qué, la razón de ser de los esquemas de tratamiento. En la fisiopatología, pues entender principalmente y tener siempre en cuenta que las alteraciones del potasio son de las alteraciones electrolíticas más comunes que se ven en la práctica clínica. Y la gravedad es muy variable, al igual que su clínica. La gravedad es muy variable. Puede ser una hipopotasemia leve o puede ser una hiperpotasemia grave que me genere alteraciones cardíacas, que me genere alteraciones neuromusculares, que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Listo? Esto tiene que ver más con los fármacos, cómo ciertos fármacos pueden producirme la hiperpotasemia y cómo otros me van a generar hipopotasemia. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que muchos de estos fármacos son utilizados en la vida diaria de los pacientes. Entre esos, los más importantes son esos inhibidores del eje RAS, como los IECA, los ARA, o también el uso crónico de AINES, por ejemplo. O en cirugías, en procedimientos en donde se requiere anestesia, a veces se utiliza la succinilcolina, por ejemplo. Entre otras cosas que más adelante voy a profundizar un poquito más. Hay otros fármacos que me van a disminuir el potasio en la sangre que también son usados comúnmente y que a veces pueden ser tomados como inofensivos, por ejemplo los laxantes, ¿listo? O la insulina a veces cuando no se sabe administrar de manera correcta. ¿Listo? Entonces ahora sí pasamos a las alteraciones del potasio. Entonces, en el caso de las alteraciones del potasio vamos a hablar de dos, la hipopotasemia o hipocalemia y la hiperpotasemia. Entonces, en la hipopotasemia, ¿cómo se define esta? Se define como una concentración sérica de potasio menor a 3.5 miliequivalentes litro. ¿Listo? Y al mismo tiempo la vamos a clasificar en leve, a moderada, severa. Como pueden ver, cada una tiene distintos rangos. ¿Listo? Esto es muy importante ya que dependiendo de esto puede variar nuestra administración del potasio. ¿Listo? Adelante lo retomamos esto. Y la etiología puede deberse a 4 mecanismos principales, ¿sí? Aporte insuficiente, que usualmente es la causa más rara, es una de las causas más raras, mejor dicho. El aporte insuficiente de potasio en nuestra dieta, la redistribución intracelular, pérdidas renales y pérdidas extrarrenales. Listo. Entonces vamos a hablar de esas 3 últimas. La redistribución hacia el espacio intracelular. Entre esas podemos tener la pseudohipopotasemia, ¿listo? O pseudohipocalemia. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Puede ser debido a, por ejemplo, en casos de leucocistosis extremas, cuando hablamos de más de 100.000 células por mililitro, o también en los casos en donde la muestra de sangre no se procesa lo suficientemente rápido, ¿sí? Sino que se deja al aire libre o cosas por el estilo. ¿Esto a qué se debe? Se tiene una cierta relación, una relación inversa entre la temperatura y la cantidad de potasio que hay a nivel plasmático. ¿Listo? Como sabemos, nuestra sangre tiene células que pues, son metabólicamente activas, pese a que estén fuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los linfocitos. Los linfocitos van a seguir consumiendo glucosa, la glucosa, entre otros mecanismos, ese consumo de glucosa, ese metabolismo activo va a permitir la entrada de potasio y va a darnos ese falso
ese falso resultado que los niveles de potasio están disminuidos, por ejemplo. ¿Listo? En el caso de medicamentos como los betamiméticos o la insulina, cuando se utiliza de manera inadecuada, ¿sí? Cuando se sobredosifica. También nos puede causar esa redistribución hacia el espacio intracelular. Listo. Las pérdidas extrarrenales. Las principales aquí son las gastrointestinales. Esas son las más importantes, ya que son las más comunes de por sí. Diarrea, vómito, laxantes, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué nos puede causar? Pues en el caso de la diarrea o el vómito, principalmente de la diarrea, pues podemos imaginarnos fácilmente por qué nos produce una hipopotasemia, pues porque porque estamos botando todo nuestro contenido intestinal, no lo absorbemos y no podemos hacer uso de esos nutrientes, de esos electrolitos que tenemos ahí, entre otras cosas. Y no solamente eso, dentro de las gastrointestinales no solamente estamos perdiendo potasio, también estamos perdiendo otros electrolitos, como el magnesio. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta, el magnesio es un electrolito muy importante que puede llegar a verse alterado en estas pérdidas extrarrenales. ¿Listo? Y más adelante vamos a hablar de eso, pero pues si es de muy buena práctica clínica, también medir los niveles de magnesio en la sangre cuando hay casos de hipopotasemia. ¿Listo? Estamos sospechando alguna de estas causas. En las pérdidas renales vamos a tener pérdidas renales, puede ser por diuréticos, pues por medicamentos que estemos dándole al paciente. También puede darse por distintos síndromes, como el síndrome de Bartter o el síndrome de Gitelman, en donde son un grupo de tubulopatías, en donde hay una alteración en la absorción de la sal y de la regulación de los procesos de ácido básicos. Entonces, ¿qué no me va a causar? Al final, si hay una alteración en la reabsorción de ese sodio y de ese cloro, va a llegar mayor sodio y cloro a nivel distal y eso me va a generar mayor salida de potasio, ¿sí? Me va a generar una hipopotasemia. ¿Listo? Cada una tiene unas características. En el resumen que realicé y se lo subo ahorita al Drive, hay una tabla bonita para que la puedan ver más adelante y puedan tenerlo en cuenta. ¿Listo? También está, por ejemplo, el hiperaldosteronismo, pues yo creo que ese se explica solo. También el síndrome de Cushing y las isquemias renales. ¿Listo? En ambos casos, entonces, va a haber mayor excreción de potasio y por ende nos va a causar una hipopotasemia. ¿Listo? Bueno, ya con respecto a esto. Con respecto a la clínica, como les dije, la clínica va a ser muy variable. La clínica puede ser desde una hipopotasemia moderada que no tenga síntomas hasta una hipopotasemia severa en donde ya hay manifestaciones cardíacas y neuromusculares. Entre las cardíacas vamos a encontrar entonces que poco a poco va a haber entonces una depresión del segmento ST, va a haber un aplanamiento de la onda T y va a empezar a aparecer la onda U. ¿Listo? Y dentro de las manifestaciones neuromusculares vamos a tener una debilidad muscular que en la literatura que encontré la describían de inicio en miembros inferiores y que se iba extendiendo a tronco y miembros superiores. ¿Listo? Esas características clínicas. También vamos a tener otras características clínicas, tanto digestivas como estreñimiento, ilio o renales, en donde hay una disminución, hay una... me perdí. En las alteraciones renales, en donde podemos encontrar todas estas distintas alteraciones, y que paso de leerlas realmente. Aquí, como pueden ver, son muchísimas, y también alteraciones endocrinas y metabólicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Aparte de contárselos, también saber tratarlo. ¿Listo? Entonces, ¿el tratamiento cómo va a ser? El tratamiento lo primero que debemos hacer es, bueno, sabemos que es una hipopotasemia, una hipocalemia, ¿listo? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay síntomas o no hay síntomas. Si no hay síntomas, si es una hipocalemia sin síntomas, vamos entonces a decir, ¿es de origen renal o no es de origen renal? ¿Listo? Si no es de origen renal, podemos tratarlo con vía oral, 10 a 20 mil equivalentes de potasio, de 2 a 4 veces día. Y si es renal, pues vamos a darle ahorradores de potasio. ¿Listo? Y si es una hipopotasemia con síntomas,
vamos a preguntarnos nuevamente, ¿renal o no renal? Si no es renal, va a ser tratamiento IV, ¿listo? Reposición IV. Y si es renal, pues nuevamente ahorradores de potasio. Esto de los ahorradores de potasio se puede explicar por sí solo, precisamente a que pese a que yo le pueda dar potasio a mi paciente, si yo no resuelvo, pues el lugar donde se está perdiendo todo ese potasio, no va a servir nada que yo le dé el potasio, ¿sí? Igualmente el riñón va a seguir fallando y va a seguir eliminando potasio excesivamente, ¿listo? Entonces por eso utilizamos los ahorradores de potasio, ¿listo? Entonces, en el siguiente, ¿cómo vamos a hacer este cálculo para la reposición IV, por ejemplo? Pues vamos vamos a hacer como cualquier reposición. Primero vamos a calcular cuánto potasio hay en nuestro cuerpo. Vamos a calcular también las pérdidas de ese potasio y vamos a calcular también cuánto potasio debe consumir la persona de manera basal. ¿Listo? Entonces, uno a uno. El cálculo del potasio corporal. Como habíamos dicho anteriormente, al inicio, en las generalidades del potasio, una persona tiene entre 50 a 75 mil equivalentes por kilogramo de potasio. ¿Listo? Eso entonces, por ejemplo, en una persona que, en mi caso, por ejemplo, que peso 53 kilos. Listo, si yo lo multiplico por 50, eso me daría 2.650 mil equivalentes al final, ¿listo? ¿Cómo vamos a calcular las pérdidas del potasio? Eso va a ser dependiendo de qué tan grave es esta hipopotasemia. Si es leve, moderada o severa, dependiendo de los rangos que habíamos dicho anteriormente. ¿Listo? Entonces, digamos que yo tengo una hipocalemia de unos 2.8. ¿Listo? Mi nivel de potasio en sangre está en 2.8. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos una hipopotasemia moderada. ¿Listo? Un 10% de pérdida. ¿Listo? De potasio en todo mi cuerpo. Entonces, de ese 10%, ese 10% lo voy a sacar de ese 2.650 que me había dado al inicio, de ese potasio corporal al inicio. ¿Listo? ¿Eso cuánto me da? Si son 2.650, serían 265 mil equivalentes de potasio que he perdido. ¿Listo? Y también no solamente debo reponer lo que perdí, sino que yo todos los días debo consumir potasio en mi dieta normal. Entonces, voy a calcular las necesidades basales de potasio, ¿listo? Que se calculan principalmente 1.000 equivalente por kilogramo, ¿listo? En mi caso, tendría que consumir 53.000 equivalentes por día de potasio, ¿listo? Pero bueno, ¿esto de qué me sirve? Esto me sirve para saber cuánto tengo que reponer de potasio y cómo lo voy a reponer, ¿listo? Entonces, ¿esto cómo lo voy a hacer? Yo el tratamiento lo voy a dar con Catrol, ¿sí? Catrol que es cloruro de potasio, ¿listo? El Catrol viene en una dosis de 10 cc y esos 10 cc, cada 10 cc va a tener 20 mil equivalentes litro, ¿listo? Primero ahí tenemos eso, ¿listo? Y también debemos tener en cuenta unas reglas de oro muy importantes a la hora de poder reponer el potasio, ¿listo? En el caso del tratamiento IV, ¿listo? Debemos tener muy en cuenta siempre la concentración a la que la damos y la velocidad de la que la infundimos, ¿listo? La concentración, entonces, va a variar dependiendo si yo lo voy a dar de manera periférica o en una vena central. Y también la velocidad dependiendo si es periférico o central. ¿Listo? Hay ciertos estándares, varían un poco en la literatura. En algunos he encontrado que hasta máximo aquí daban como 50.000 equivalentes, pero en un artículo que leí hablaban de estas dos, que era como la forma más fácil y completa que, pues, a mi parecer. Entonces hablamos de una concentración, esa concentración habla de esa solución, de este catrol diluido en solución salina, en un litro de solución salina, la concentración que vamos a tener. Y esta velocidad es la velocidad a la que lo vamos a pasar por medio de esa venita, ¿listo? Que va a variar bastante, como vemos, de 4 a 40 mil equivalentes, dependiendo si es periférico o central. Entonces, ¿eso cómo lo voy a hacer? ¿Listo? Si yo tengo una bolsa de solución salina, 0.9%, un litro de solución salina, yo lo que quiero es que, digamos, en mi caso, nuevamente en mi caso, que tenía una hipopotasemia moderada, eso me dio unos 265 mil equivalentes y que aparte de eso tenía que reponer unos 53 mil equivalentes, ¿listo? Eso me da en total que debo reponer unos 318 mil equivalentes, ¿cierto?
en ese paciente en específico. Listo, si son 318 miliequivalentes en 24 horas, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a dividir 318 en 24 y eso me va a dar unos 13 aproximadamente, sí, 13.2. ¿Listo? Los 13.2 miliequivalentes por hora. ¿Listo? Esos 13.2 yo tengo que ver. ¿Los voy a dar por periférico o por central? ¿Listo? Entonces, por periférico o por central. Si yo dijese, vamos a darlo por periférico, ¿realmente me serviría? Lo que tengo que reponer son 13.2 por hora. Digamos que yo pongo 2 catéteres periféricos, uno en cada mano. ¿Me alcanzaría a reponer por hora lo necesario? Pues no, porque 4 más 4, 8. ¿Sí? Aritmética básica. Entonces no alcanzo a suplir esos 13.2 que tengo que dar por hora. Por tanto, pues prefiero esa vía central. ¿Listo? Entonces digamos que le ponemos un catéter, un central a ese paciente. ¿Listo? Me pongo un central a mí. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Ya sé que tengo que pasarle unos 13.2 miliequivalentes por hora. Pero ¿cuánto equivale 13.2 miliequivalentes en litros? En litros o en mililitros, como lo quieran ver. Entonces eso es lo siguiente que tengo que ver. ¿Listo? Si yo tengo esta concentración y sé que lo voy a dar en un central, ¿listo? Sé que lo máximo que puedo dar son 60 miliequivalentes litros. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a preparar la solución. Tengo un litro de solución salina, y le quiero meter 60 miliequivalentes a ese litro. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo un litro, le quito esos 30 cc de solución salina y le meto 30 cc de catrol, porque sabemos que en 30 cc de catrol van a haber 60 miliequivalentes. ¿Listo? Ahí ya preparamos nuestra solución, ¿listo? La que le vamos a administrar a nuestro paciente. Ahora bien, entonces, ¿cuántos litros o mililitros, mejor dicho, le vamos a dar a ese paciente? Entonces, si sabemos que 60 miliequivalentes hay en un litro, 13.2 miliequivalentes, ¿en cuántos litros o en cuántos mililitros hay? Eso al final me daría como unos 220 mililitros por hora. ¿Listo? Eso se hace con práctica, se hace haciendo ejercicios, así que no se preocupen. ¿Listo? Todo eso también está resumido en el resumen, valga la redundancia, entonces cuando lo quieran ver, ahí está. Listo. Esto en el caso del tratamiento del potasio. Una cosa que también es importante, y nuevamente se los recalco, que las guías, los artículos que estaba leyendo lo recalcaban muchísimo, era siempre descartar la hipomagnesemia. ¿Listo? Y si hay hipomagnesemia, pues hay que corregirla, ¿listo? Porque de nada va a servir que nosotros estemos reponiendo el potasio si no corregimos, aparte de eso, ese trastorno electrolítico. Al igual que, por ejemplo, si no resolvemos, mientras estamos resolviendo la hipopotasemia, después tenemos que resolver ese trastorno ácido básico en caso de existir. ¿Listo? En el caso de la hiperpotasemia, ya casi para finalizar. En este vamos a hablar que hay una concentración sérica de más de 5 miliequivalentes litro. Algunos otros lo hablan de 5.5. ¿Listo? Y nuevamente se clasifica leve, moderado y severo. Listo, aquí como lo podemos ver. Van a haber distintos factores o distintas etiologías para que me generen una hiperpotasemia. ¿Listo? Entre esos vamos a tener, con toda la cháchara que les había echado anteriormente, entonces vamos a ver que la etiología pues es muy variable, ¿sí? O sea, pueden haber alteraciones en donde me estén sacando potasio, como lo son las acidosis metabólicas, como lo son la hiperosmolaridad, si estoy utilizando medicamentos como agonistas alfa-adrenérgicos, como lo son la clonidina, la metildopa, además, si mi paciente está presentando una raptomiólisis, una hemólisis, por ejemplo, o si en un paciente pediátrico, por ejemplo, paciente con leucemia, está en tratamiento, entonces puede generar ese síndrome de lisis tumoral, o también estoy afectando a todos esos factores que me ayudan a interiorizar potasio. En el caso de una alcalosis metabólica, en el caso, por ejemplo, en donde estoy utilizando beta bloqueadores, en casos de hipoaldosteronismo, ¿listo? Y también
Así como hay una pseudohipopotasemia, también puede haber una pseudohiperpotasemia, que puede ser causado por la transfusión de sangre, por ejemplo. Como sabemos, o sea, en la sangre vamos a tener potasio, ¿listo? Si yo almaceno la sangre y esas células están metabólicamente inactivas, eso va a permitir la salida del potasio a ese líquido extracelular. Y al momento de transfundir la sangre, pues va a parecer que se me está aumentando el potasio, ¿listo? También una trombocitosis, por ejemplo. La actividad plaquetaria, recordemos, pues en nuestra fisiología básica, que la activación de esas plaquetas va a aumentar la liberación de potasio. ¿Listo? O situaciones tan sencillas como una venopunción también puede aumentarme falsamente la cantidad de potasio que, pues, que yo vaya a ver en una muestra. Precisamente porque la venopunción va a generarme un daño celular y ese daño celular va a hacer que se libere todo el contenido celular, entre eso el potasio. ¿Listo? También fármacos. Fármacos como suplementos dietéticos de potasio, los que hablábamos aquí del IECA, ARA, muy importantes, los AINES, ahorradores de potasio. Entre esos tenemos también, por ejemplo, los anticalcineurínicos, por ejemplo, el Tracolimus, si no estoy mal, eso se utiliza como eh, para trasplantes. Es un inmunosupresor. Beta bloqueantes, calcio antagonistas, succinilcolina, lo que hablábamos anteriormente. ¿Listo? Todo esto. Digitálicos también. Listo. Y pues la clínica va a variar. Principalmente nos vamos a concentrar en... la clínica nos va a hacer cambiar la forma en la que abordemos a este paciente. ¿Listo? Como sabemos, si hay mucho potasio fuera en nuestra sangre, eso va a afectar también, entre otras cosas, a nivel cardíaco y a nivel neuromuscular. Principalmente a nivel cardíaco, vamos a presentar una cardiotoxicidad, ¿listo? En donde dependiendo, algunos artículos lo hablaban así, dependiendo de los niveles de concentración de potasio y demás, vamos a tener distintas alteraciones en un electrocardiograma, ondas T picudas o se pierde la P, y hasta llegar al nivel más grave en donde hay arritmias y posteriormente un paro. ¿Listo? Entonces, dependiendo si tenemos alteraciones o no a nivel electrocardiográfico, nosotros vamos a pues, abordar a ese paciente. Digamos que si hay alteraciones en el electrocardiograma, nosotros vamos a dar gluconato de calcio, vamos a dar calcio. El calcio es para controlar esas manifestaciones, ¿sí? Estas alteraciones cardíacas, ¿listo? ¿Cómo funciona? Pues, entre otras cosas, va a disminuir la excitabilidad de esos cardiomiocitos, ¿listo? Pero el gluconato de calcio no nos va a resolver la hiperpotasemia, ¿sí? Este es un tratamiento, pues, para tratar esta afección mortal, pero mientras tanto nosotros vamos a dar a generar vamos a generar eh, vamos a hacer otras cosas, ¿listo? Entre esos vamos a dar, por ejemplo, nebulizaciones de salbutamol, precisamente por lo que hablábamos anteriormente de toda la activación del beta 2 y demás, de cómo ayuda la interiorización del potasio. La insulina se puede dar con o sin glucosa, dependiendo del estado glucémico de mi paciente. La insulina, pues precisamente, la insulina, como lo veíamos anteriormente, cómo ayuda a activar esa bomba sodio-potasio-tepeasa. La glucosa, si la damos o no, depende. Damos la glucosa precisamente para evitar esa acción hipoglucemiante de la insulina, pero si mi paciente está en una hiperglicemia, entonces no le damos la glucosa. ¿Listo? Diuréticos de asa también lo vamos a estar dando, muy importantes para la excreción del potasio. En caso de que todo esto me falle, tendríamos que pasar a una diálisis o una hemodiálisis. Y en algunos casos, especialmente en acidemias, en trastornos ácido básicos, se habla también del uso del bicarbonato, ¿listo? Pero solo en situaciones específicas y realizando igualmente otras acciones, ¿listo? No es que se escoja primero luego luego este. Todos estos mecanismos los vamos a implementar al mismo tiempo, ¿listo? Para así asegurar o para aumentar la probabilidad de la resolución de esta hiperpotasemia. Aquí tenemos, por ejemplo, un algoritmo de la hiperpotasemia en donde hablamos de si hay alteraciones electrocardiográficas,
En el caso de que hayan alteraciones electrocardiográficas, el abordaje que vamos a tener, y así totalmente escalonado. Esto es bastante sencillo de entender. Ahí también se las dejo en la presentación y en el resumen por si lo quieren ver más adelante. Y ya por último, para finalizar todo esto, vamos a hablar de esas investigaciones del potasio. Me parecieron muy curiosas realmente. Entre las que encontré están investigando con respecto a este Feed Forward Control, en donde hablan de los cambios rápidos en la excreción renal del potasio mediante señales gastrointestinales. Todo esto sin que hayan habido cambios del potasio plasmático. ¿Eso qué quiere decir? Que el riñón adapta la excreción de su potasio sin necesidad de que haya una hipercalemia o una hipocalemia. ¿Listo? Esto se sigue investigando, no se ha dilucidado muy bien para lo que había leído hasta el momento. No se ha dilucidado muy bien, pero pues es un campo que se está investigando bastante actualmente. ¿Listo? Un ejemplo de esto de Feed Forward Control, para que más o menos lo entiendan, es por ejemplo el experimento de los perros de Pavlov, que frente a un estímulo externo, no químico, generaban una respuesta, ¿sí? Como una respuesta fisiológica, como la salivación o producción de ácidos gástricos, entre otros. También, como les había dicho, en el colon se excreta el 15% de potasio, ¿listo? Algo que puede ser, entre comillas, poco importante. ¿Listo? Pero esto cobra mayor importancia en aquellos pacientes renales crónicos, ¿listo? En aquellos pacientes en donde su riñón no está excretando correctamente el potasio, entonces se está viendo cómo el colon se adapta para hacer ahora el mayor sistema de excreción y también cómo se pueden generar medicamentos que favorezcan esto, excreción de potasio, que está ligado aún más con esto, fármacos y potasio. Se generaron estos medicamentos que la verdad me ahorro en leer, pero ustedes lo pueden ver ahí perfectamente, que son eficaces para el tratamiento de la hiperpotasemia. También se han utilizado porque facilitan o aumentan la tolerancia de los pacientes a ciertos medicamentos como los IECAS. ¿Listo? ¿Y qué importancia tienen estos? Que estos aumentan la excreción del potasio por medio del colon. ¿Listo? Los cuales podrían prevenir e inclusive utilizarse más adelante en un futuro para el tratamiento de las hiperpotasemias, por ejemplo. Y también se está investigando con respecto a los ciclos circadianos y cómo estos afectan la liberación de la aldosterona. Y ya no siento más, eso sería todo. Muchas gracias, Abraham. No sé si el doctor César tenga algo que decir al respecto o si ustedes tengan preguntas. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, se oye. Bueno, feliz año de antemano, felices Pascuas, muchachos. Felicitar, muy buena presentación en todo lo que corresponde a la parte del potasio. En ese orden de idea, pues recalcar siempre lo que ya el compañero nos habló, que explicó muy bien todo lo que corresponde a la parte fisiológica, a la parte fisiopatológica, como puntos para tener en cuenta, pues la parte de la regulación del metabolismo del potasio, que es el potasio es el catión que se encuentra en mayor abundancia a nivel intracelular. Son como los puntos a recalcar, que muchas de las actividades celulares dependen de eso, que hay una gran concentración a nivel intra y una baja concentración a nivel extra. Por eso es tan difícil, normalmente lo que nosotros medimos, que ustedes ven en el laboratorio, son prácticamente las mediciones de componente prácticamente extracelular. Las propiedades que mantiene todo el componente eléctrico a nivel de las membranas para los componentes de tejidos excitables, sean nervios, músculos, no excitables como el epitelio, para tener en cuenta. Lo que mencionó también el compañero, todo lo que corresponde a la parte del balance, tanto interno como externo. Muy bien lo dijo, la mayor parte del potasio, el organismo, el 98% está a nivel intracelular, ¿ya? El músculo, hígado, hueso, electrolitos, demás. 2% es lo que se encuentra a nivel por fuera. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. En lo que corresponde a la parte del balance intra, como lo explicó muy bien, tener en cuenta todo lo que es el flujo
que se encuentra a nivel de la membrana, la sodio-potasio ATPasa, para tener en cuenta toda esta parte y lo que corresponde al balance externo, que todo lo que quiere corresponder a la principal vía de entrada, la parte de la suciedad intestinal y la parte de excreción que se da a nivel renal, más o menos el 90-95%, muchachos. Por último, también la parte de la excreción a nivel renal, tenerlo en cuenta, que el potasio filtrado se reabsorbe, más que todo en la parte de los túbulos contorneados proximales, tanto superficiales como profundos. La parte descendente de la asa de Mendel es en la parte inversa y el lugar de la secreción de potasio en el intersticio hacia la luz tubular, prácticamente para que lo tengan en cuenta. Y a nivel del túbulo contorneado distal es el lugar débil de secreción del potasio, mientras que en los segmentos que corresponden al túbulo conector y el canal colector cortical son los principales lugares, más que todo donde se presenta la secreción de potasio como tal. Y por último, muchachos, la regulación del transporte renal en la parte del potasio. Tener en cuenta que el potasio, cuando se maneja a nivel clínico, presenta siempre muchas variaciones en múltiples patologías, en casi todas las patologías. Por eso es que ustedes ven que normalmente se piden electrolitos de control. Tener en cuenta los valores claros cuando se hablan de hipernatremia, de hipocalemia e hipercalemia, las manifestaciones, cómo lo van a hacer las reposiciones, las variaciones, cuando estamos hablando del 5, del 10, del 15, o cuando se habla en la hipocalemia leve, moderada, severa, cómo se van a reponer. Y muy importante tener en cuenta, muchachos, la parte de la hipercalemia y las manifestaciones electrocardiográficas que estas pueden llevar y el manejo que se tiene que dar en esto. No sé si tienen algún tipo de duda con respecto a la parte de la revisión. Doc, yo sí tengo una pregunta y es que en la revisión pasada de sodio, usted nos contaba que de hecho el electrolito más frecuentemente afectado en los pacientes con terapia de reemplazo renal, especialmente diálisis, es precisamente el potasio. Tengo dos preguntas con respecto a eso. ¿Cuál sería como el trastorno más frecuente? Y la segunda es si hacemos electrolitos de control y de hacer así, pues cada cuánto se harían. Pero estás hablando cuando el paciente ya está en diálisis o el paciente está sin diálisis. Con diálisis. No, normalmente lo que pasa es que como te habló tu compañero, cuando ya tenemos un balance, como se pierde lo que es el balance como tal del potasio en estos pacientes con enfermedad renal crónica, son pacientes que a medida que va evolucionando la enfermedad van perdiendo lo que es la parte del volumen urinario, lo que uno llama como la función renal residual, hasta que llega un momento en que el paciente se torna totalmente anúrico. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se pierde ese componente o el paciente está anúrico, es cuando se tiene que comenzar a tener una mayor restricción desde el punto de vista del potasio. ¿Por qué? Porque como no tenemos el balance o la ayuda en el balance como tal, en la eliminación, todo lo que el paciente comienza a ingerir en los alimentos comienza a disparárselo. Cuando el paciente está ya en diálisis como tal, en las primeras horas de diálisis se barre rápidamente por el mecanismo de hemodiálisis, por decirlo así, y el paciente llega o entra en lo que se llama como una estabilidad. Entonces hay que tener en cuenta que dentro de los mecanismos de balance de los pacientes como tal, está la parte de la excreción renal y como les dije ahorita, acuérdense que la excreción renal te va a controlar el 90 al 95% del potasio que tú ingieres. ¿Qué quiere decir? Que si tú comienzas a perder tu función renal, ya toda esa ingesta la vas a comenzar a almacenar. Controles que se le hace al paciente ya en diálisis, normalmente al paciente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, nosotros lo que hacemos es tomarle una valoración mensual. Nosotros no le tomamos exámenes todos los días a los pacientes y por lo menos el paciente que está en hemodiálisis, el paciente viene a la unidad renal 3 veces a la semana y se conecta durante 4 horas. Si el paciente está en diálisis peritoneal, el paciente se dializa todos los días. Por esa razón, dentro de la terapia de reemplazo renal, la diálisis peritoneal es la más fisiológica. ¿Por qué? Porque el paciente se dializa todos los días y obviamente va a estar en esa parte de la remoción de los electrolitos. Mientras que en hemodiálisis tienes el riesgo de que si el paciente no es un paciente juicioso desde el punto de vista de adherencia a la parte del manejo dietario, puede tener trastornos en el potasio. Y es lo que uno mira normalmente
es el paciente que, por decirlo así, es desordenado en la alimentación y cuando tú le tomas los laboratorios mensuales, persistentemente el paciente te tiene el potasio elevado. Listo, doctor, súper claro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a la parte de las reposiciones? Obviamente ya las fórmulas están hechas. Ustedes lo que tienen que tratar de determinar es cuál es, si es de una hipo, una hiper y cómo la van a manejar. Normalmente lo que ustedes observan en la parte de las reposiciones, por lo menos en las hipocalemias, van a encontrar que por lo general, como le explicó el compañero, por la vena periférica máximo 4 mil equivalentes. Hay una guía, por lo menos el valor que aparece ahí es un valor bastante alto, ¿no? Cuando se trabaja en la unidad de cuidados intensivos, que es donde uno coloca catéter venosos centrales, normalmente uno trata de no ser tan agresivo en la parte de las reposiciones y lo máximo que utiliza o que uno trata de reponer es más o menos mantenerlo entre 8 a 12 mil equivalentes. Pero, como les digo, ahí en los estudios demuestran que puedes hacer una reposición bastante marcada, pero uno trata de ser muy cuidadoso. Con respecto a la hipercalemia, en esos casos sí se torna a ser un poquito más agresivo siempre y cuando se citan ya manifestaciones o cambios electrocardiográficos, que fue lo que tú dijiste, cuando uno les pone por lo menos gluconato de calcio para tratar de estabilizar la membrana, cuando uno utiliza por lo menos las soluciones polarizantes, esa mezcla que tú colocaste ahí de insulina más glucosa, son las famosas soluciones polarizantes, cuando utilizas las micronebulizaciones con beta 2, también cuando utilizas las resinas de intercambio iónico, que son las otras medidas que uno utiliza. Entonces, todas esas son medidas que actúan de forma para tratar de bajar esa hipercalemia, y más cuando hay manifestaciones electrocardiográficas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y tener en cuenta, ¿no? Que cuando obviamente vayan a tener y tengan sean hipo o hipercalemia, tratar de buscar la etiología y tratar de corregirla para tratar de no perpetuar la lesión como tal.